Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Llenas nuestro hogar de gracia, de tu
Nosotros debemos de saber que una persona que no confesó a Cristo no va al cielo, sino va al infierno. Y no porque nosotros lo digamos o que nosotros condenemos a aquella persona, sino que la palabra del Señor lo deja bien claro y bien establecido. Muy buenas noches, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Esperamos que en este nuevo año sus propósitos estén en las manos del Señor. Que cada uno de esos anhelos, de esos deseos, puedan estar en conocimiento del Señor. Por supuesto que sí lo están, pero que nosotros incluyamos al Señor en todo esto. Vamos a orar en esta noche para que Dios derrame de su bendición y nos permita hablar de su palabra y que seamos edificados. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche nos acercamos delante de tu presencia, sabiendo que eres tú el que tiene el control de todas las cosas. Oramos en esta noche, Señor, esperando que seas tú, Señor, el que nos permita trabajar para tu obra y que nos permita, Señor, hacer realidad, oh Dios, lo que nosotros hablemos en esta noche a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche queremos tocar un tema muy especial y ese tema es algo que el Señor ha encomendado a cada uno de nosotros, porque es bien importante que nosotros podamos tomar en cuenta esta ordenanza que el Señor dio y que nosotros debemos de realizarla. La palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4 al 6, lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El anhelo del Señor siempre ha sido que todo hombre sea salvo. Lamentablemente, el hombre por sí mismo no quiere nada con el Señor, como lo sabemos. Sin embargo, también debemos de estar claro en este sentido. Nosotros éramos iguales, nosotros también escuchamos en varias ocasiones el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, tal vez nos dieron algún tratado o vimos algún mensaje a través de la televisión o escuchamos a través de la radio, un mensaje evangelístico que pudo tal vez en algún momento tocar nuestro corazón. Sin embargo, cerramos nuestros oídos y no hicimos caso. Pero llegado el momento, el Señor tocó el corazón de cada uno de nosotros y hoy podemos decir que estamos en el reino de los cielos, no porque nosotros lo hayamos escogido, sino que porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Viendo esta palabra que nosotros acabamos de leer, Dios realmente siempre se ha preocupado por el hombre y Él anhela y quiere que todos los hombres sean salvos. Sin embargo, siempre es repetitivo aún estar dentro de la congregación, estar dentro de su reino. Estamos adentro, pero no siempre tomamos esas responsabilidades como el Señor quiere.
Nosotros debemos de ser personas que anhelemos que las otras personas conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Hoy vemos que la muerte está muy cercana, ni siquiera a la vuelta de la esquina, sino que está a la vecindad o en nuestra propia casa cuando sabemos de alguien que murió simplemente por COVID-19. Tenemos en el trabajo un compañero, Alejandro Dardón, que de un momento para otro dejó de ir al trabajo porque se sentía muy mal y lo asoció a COVID y se hicieron los exámenes y no apuntó nada en relación a COVID. Lo que tenía era leucemia y fue en un momento en que él personalmente no sentía absolutamente nada. Entonces la vida del hombre no está en nuestras propias manos, sino que de un momento a otro las cosas cambian y nosotros debemos de tomar en cuenta todas esas acciones que se dan durante la vida diaria, porque si nosotros estamos cerca de un compañero de trabajo que no tenga al Señor, debemos de hablarle. Si estamos cerca de algún compañero de estudio y no conoce del Señor, nosotros debemos de hacerle partícipe que hay un Salvador, que hay un Señor. Y así podemos seguir hablando de cuánta gente nosotros conocemos y está cerca de nosotros, pero que aún no conoce al Señor. Nosotros deberíamos de preocuparnos para poder compartirles el Evangelio, para poder compartirles lo que el Señor hizo por nosotros y lo que nosotros experimentamos al tener una nueva vida en Cristo. Podemos ver que en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestras concupiscencias y deleites. La palabra del Señor nos sigue diciendo en Marcos, en el capítulo 8 y versículo 36, lo siguiente: porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? Aquí, por supuesto, es algo importante que debemos de reflexionar. Lo que acabamos de leer está en la palabra del Señor. El hombre se esfuerza, el hombre trabaja, el hombre quiere alcanzar diferentes logros durante su vida, durante su trayectoria acá en la tierra, y siempre necesitará tener poder y tener todas aquellas cosas que cualquier hombre anhela. Sin embargo, quiere lograr y llegar a la cima sin contar con el Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice aquí exactamente: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Cualquier cantidad de plata no necesariamente dará la paz al corazón del hombre, ni mucho menos la salvación. La salvación, el único que la da es el Señor Jesucristo y es gratis. El Señor Jesucristo siempre se ha interesado en nosotros, siempre ha querido que se restablezca lo que se perdió allá en el jardín del Edén. Es por supuesto la comunión con el Señor y es algo que se viene trabajando durante muchos años. Por eso el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y dar precisamente esa salvación que tanto le urgía, no al hombre, sino al Señor, restaurar esa comunión con Él. Y por eso nosotros hoy vemos que lo más importante que el Señor quiere es que el hombre pueda conocerle, que el hombre pueda volver a tener
esa relación, esa comunión con Él. Sin embargo, en los caminos del hombre no está el acercarse al Señor. Por eso nosotros debemos hoy en día de ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor, porque en el caso nuestro quizás nos hablaron en varias ocasiones en relación a la salvación que el Señor nos estaba ofreciendo. Sin embargo, tal vez cerramos nuestros oídos y no escuchamos con atención el mensaje de salvación. La palabra del Señor nos habla muy claro y nos dice que hoy nosotros somos salvos, porque de tal manera amó el Señor a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que ver que la palabra del Señor siempre nos ha hablado de la esperanza que hay en Jesucristo. Tenemos que ver que el mismo Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sin embargo, a veces nosotros como iglesia se nos olvida que allá afuera hay almas que necesitan al Señor Jesucristo. Se nos olvida que este mundo va de mal en peor y que necesitamos hablar a aquel que todavía no ha venido al conocimiento de nuestro Señor. Nosotros debemos de ponernos como metas estas necesidades que son urgentes, de poder hablarle a nuestros amigos, a nuestros compañeros, de poder hablarles a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Si bien es cierto, nosotros hemos venido al reino de nuestro Señor Jesucristo, es una alegría, es una bendición o una abundancia de bendiciones que el Señor nos da constantemente para poder disfrutar y vivir en este mundo. La paz que el Señor ha dado a nuestros corazones es totalmente diferente y ya no la encontramos o queremos huir de los problemas tomando un trago, bebiendo o tomando alguna droga. Realmente hoy el Señor nos ha hecho descansar en Él y por eso precisamente nosotros debemos de compartir lo que hemos recibido de gracia. Es nuestra obligación que nosotros despertemos para poder compartir la palabra del Señor. Esta palabra que hoy nosotros tenemos acá es la que nos dice que debemos de anunciar la palabra del Señor. Hoy que conocemos la verdadera realidad y que el Señor por su gracia nos ha alumbrado, nos dice en Juan en el capítulo 1 y versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Señor Jesucristo vino a este mundo y nos alumbró. Y nos alumbró precisamente con la luz que hizo el cambio. Cuando nosotros le conocimos como nuestro Señor y Salvador, hubo un cambio, una transformación en nuestro ser. Sin embargo, aquellos momentos fueron alegres, fueron felices, fueron momentos que nosotros disfrutamos y que disfrutamos hasta el mismo día de hoy. Pero nos hemos olvidado de aquel que está allá afuera. Nos hemos olvidado de que el principal objetivo que el Señor quiere que nosotros también compartamos esa salvación. Si nosotros hemos sido salvos, también nosotros hemos de compartir lo que nosotros hoy llevamos dentro de nuestro corazón. No es una religión, es un cambio de vida que el Señor ha hecho en cada uno y que hemos experimentado ese cambio. Por eso es urgente hoy más que nunca que nosotros podamos comunicar el verdadero evangelio, el verdadero
evangelio que cambia, que transforma y que nos da una vida nueva en Cristo el Señor. La palabra del Señor nos sigue diciendo en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 y 16, nos dice: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debemos de predicar a Cristo para que vengan al conocimiento de Él. Que las almas vengan a Cristo debe de ser prioridad. Esto sí debería de ser una meta que nosotros pongamos para este año. Que nosotros podamos ponernos una meta clara de poder llevar a alguien a Cristo. No necesariamente podemos ponernos metas tan altas para que no nos frustremos, pero sí podemos poner en nuestro corazón el llevar a una persona a Cristo. Por lo menos ese debería de ser nuestro objetivo. Creo que más de alguno tiene un amigo que no conoce a Cristo y precisamente deberíamos de trabajar sobre eso. Es necesario que anunciemos el evangelio. Si nosotros estimamos a un amigo, si estimamos a un compañero, debemos de hablarle. Pero sin embargo, creo que hay algo más urgente que nosotros debemos hacer en nuestra familia. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Todos los de la familia conocen a Cristo o falta alguien todavía para alcanzar para Cristo? Y nosotros deberíamos de trabajar sobre la familia. Nosotros deberíamos de trabajar y preocuparnos para poder alcanzar a la familia para Cristo. Ya no es tiempo de estar molestos, ya no es tiempo de que si alguien se molestó con nosotros y vivimos como familia, no deberíamos de estar en esos pleitos. Nos debería de preocupar que cada uno de ellos conozca al Señor como su Salvador. Lo importante es que cada uno de nosotros pueda reaccionar, reconocer qué hemos hecho para que aquellos vengan al conocimiento de Cristo. Lucas, en el capítulo 10 y versículo 2, nos dice lo siguiente: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. Aquí la palabra hace una referencia y por supuesto la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Pero hay algo importante, que los trabajadores son los que anuncian el evangelio. Son pocos. Y lo dice el Señor. Hay algo importante que deberemos ver y que se nos dice que debemos de rogar al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Rogad para que Él envíe obreros a su mies. Esto significa orar, esto significa que le debemos de pedir al Señor que levante obreros, que envíe misioneros a predicar su palabra. Pero también en medio de lo que estamos leyendo, nosotros somos responsables también de poder llevar el mensaje a aquellas personas que están cerca de nosotros. Si bien es cierto, es una oración que debemos de hacer constantemente, también nosotros debemos de preocuparnos, de clamar constantemente al Señor para que levante obreros, para que aquellos hombres que no conocen el Señor puedan escuchar el mensaje de la palabra. Nosotros debemos de orar, dice el versículo 3, el cual hemos leído,
id, he aquí yo os envío. Es algo que nosotros debemos de ver, que se nos señala, que nosotros debemos de tomar esa acción de ir y predicar su palabra. Los tiempos son muy difíciles y la palabra del Señor debe de ser anunciada por usted y por mí. Nosotros debemos de hablar la palabra que ha cambiado nuestra vida y que obviamente nosotros sabemos que si íbamos muy bien y que si estábamos nosotros aparentemente en nuestro pensar, como la palabra dice, que hay caminos que al hombre le parecen que son los correctos. Según nosotros íbamos bien, pero el fin es camino de muerte. Hoy nosotros nos encontramos de este lado, del lado del reino de los cielos, pero también nosotros debemos de anunciar ese cambio que el Señor ofrece, ese evangelio donde el Señor transforma las vidas, esa vida nueva. Si bien es cierto, íbamos al infierno, Él ha cambiado el rumbo de nuestro destino y hoy realmente vamos al cielo. No porque nosotros seamos mejores que los demás, sino que porque el Señor Jesucristo quiso a bien revelarse a nosotros y poder conocer ese camino que ha transformado nuestra vida. Entonces nosotros deberíamos de poner en nuestro corazón aquellos familiares que no conocen a Cristo, aquellos amigos que no conocen a Cristo, nosotros deberíamos de poner en oración, pero urgente, porque el tiempo se termina. Nosotros debemos de ver que debemos de dedicar tiempo a la oración por aquellos familiares, por aquellos amigos que no conocen el Señor. Debemos de tener claro que la oportunidad de poder ser salvos es únicamente cuando confiesan al Señor como su Salvador. Y por supuesto, esto tiene que suceder aquí en la tierra. Una vez nosotros estemos vivos y hagamos esa confesión, seremos salvos. De lo contrario, si la persona muere y no tuvo la oportunidad de poder confesar, lamentablemente, no pasará la eternidad con el Señor. Y esto es algo que sí debemos de nosotros poder entender, que es algo que debemos de llorar, que debemos de pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de hablar, que nosotros hablemos con denuedo esa palabra. Porque cuántas personas están yendo constantemente al infierno. Cuántas personas se pierden diariamente. Es algo que nosotros deberíamos de estar conscientes de esa realidad y que nosotros debemos de orar para que el Señor mande obreros a su mies. Pero nosotros somos también llamados a predicar su palabra. Siempre en el libro de Lucas nos continúa diciendo lo siguiente en el capítulo 16 y versículo 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta es la realidad. O estamos en el infierno o estamos en el cielo. Únicamente solo hay dos caminos y la realidad es muy cruda, pero esta es la verdad. Nosotros debemos de compungirnos ante esta realidad. Nosotros debemos de saber que una persona que no confesó a Cristo no va al cielo, sino va al infierno.
Y no porque nosotros lo digamos o que nosotros condenemos a aquella persona, sino que la palabra del Señor lo deja bien claro y bien establecido. Porque ese es el primer objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo, Él murió por nosotros. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere en el Señor Jesucristo. Y el que no creyere ya es condenado. Solo dice la palabra del Señor y por eso nosotros debemos de dejarlo bien claro. Es nuestra responsabilidad de hablar del Señor Jesucristo, de esa salvación que Él quiere darle. La palabra del Señor nos dice muy claro que cuando el Señor estaba ya para morir, Él también pasó estos momentos de tribulación, estos momentos de aflicción, porque no fue fácil para Él. Él también vivió estos momentos duros y terribles y porque todo el pecado cargó sobre Él. La palabra del Señor nos habla en Lucas también, en el capítulo 22 y versículo 39 al 44. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí podemos ver cómo realmente el Señor, antes de ser crucificado, fue al Getsemaní y oró primero para que fuera exactamente el momento en el que Él debería de ir a la cruz del Calvario, de agradar al Padre y de que todo saliera bien en base a que usted y yo fuéramos salvos. Y no solo usted y yo, sino toda la humanidad. Ahí realmente Dios se apartó de nuestro Señor Jesucristo porque cargó en Él el pecado. Y por eso aquellos momentos de dificultad, aquellos momentos de dolor, era porque usted y yo estábamos siendo comprados por ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día nos toca a nosotros también clamar, orar, gemir por aquellos familiares que aún no han venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que hay una promesa, sabemos que la palabra del Señor nos dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Pero también debemos de propiciar ese momento, debemos de clamar al Señor, debemos de doblar nuestras rodillas y ponernos delante de Él y clamar que nosotros podamos también sentir esa necesidad de que aquella persona no puede morir sin antes haber confesado al Señor como su Salvador. Es una obligación, es algo que nosotros tenemos que hacer por aquellos que no conocen al Señor. Por supuesto, clamar por los que están cercanos a nosotros, pero es también algo que nosotros debemos de hacer, clamar por aquellas naciones donde aún se resisten a recibir la palabra del Señor. Nosotros debemos de orar y de clamar al Padre para que envíe obreros, para que el Evangelio del Señor sea predicado y sea hablado con denuedo. Pero también es algo que nosotros debemos de realizar aquí, cerca, con nuestros compañeros y amigos. Nosotros vemos aquí en la palabra del Señor cómo Él realmente pasó esos momentos de dificultad, esos momentos de aflicción. Nosotros también
debemos de orar y de clamar. En un libro dice, ¿cuánto tiempo hemos nosotros pasado orando por aquel ser querido que no conoce al Señor? ¿Cuándo fue la última noche que oramos por aquel ser querido que no conoce al Señor? Menos que hayamos pasado orando y clamando por las naciones que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Se hace necesario que despertemos ante esta realidad. Se hace necesario que nosotros estemos conscientes que si una persona muere sin Cristo, no va al cielo, va a la perdición. Y esto nos debe de doler y por eso es tan urgente que nosotros no debemos de perder el tiempo. ¿Cuándo debemos de empezar? Deberíamos de haber empezado hace mucho tiempo a poder clamar, a poder orar, a poder gemir delante de Él para que vengan aquellas personas al conocimiento de su Hijo. La palabra también nos habla en relación a que nosotros también debemos de conocer que el enemigo también se opone y vamos a 2 de Corintios en el capítulo 4 y versículo 4 y nos dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí la palabra del Señor nos habla que debemos de estar también conscientes de que debemos de clamar, porque también el malo no quiere que reconozcan al Señor como su Salvador. La palabra del Señor nos dice que cegó el entendimiento y nosotros debemos de orar también para que aquellos que no conocen al Señor les resplandezca la luz de nuestro Señor Jesucristo. Son dos cosas que debemos de pedirle al Señor, que Él mande obreros a su mies y que nosotros debemos de estar conscientes que debemos de clamar porque el malo se ha levantado también grandemente sabiendo que le queda poco tiempo y si Él ha cegado el entendimiento de los hombres, también nosotros debemos de orarle al Señor para que ese entendimiento pueda ser renovado y que ellos puedan ver nuevamente la luz del Evangelio. Es algo importante y es algo urgente que nosotros debemos de hacer. La palabra del Señor nos enseña que debemos de constantemente clamar, de orar y de poder poner nuestras necesidades ante el Señor, pero esta es algo urgente que debemos de hacer. Podemos ver ahí también en 1 de Samuel, en el capítulo 1, versículo 12 al 15, lo siguiente: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Nosotros debemos de derramar nuestra alma delante del Señor por aquellas almas que no conocen al Señor. Si bien es cierto, cuando nosotros vemos esa necesidad que se presenta en nuestras vidas, por algo que nosotros estemos pasando, por la falta de un trabajo, por la enfermedad, por algo que nosotros tengamos una tribulación en nuestra vida, nosotros vamos directamente y gemimos delante del Señor porque esa aflicción sí es un dolor para nosotros. Y por supuesto, Dios nos da la respuesta, Dios nos da la salida, pero también aquí vemos que Ana oraba por un hijo y el Señor se lo dio. Nosotros debemos de orar también por hijos espirituales. Debemos de clamar y debemos de gemir como ella oró, como ella gimió delante del Padre, pidiéndole un hijo varón,
nosotros debemos también seguir su ejemplo y de poder clamar al Señor y que Él nos dé hijos espirituales. En esta noche nosotros queremos recalcar que la necesidad de hablar del Evangelio del Señor es algo que nosotros debemos de realizar urgentemente. Nosotros debemos de hablar de Cristo a aquellas almas que no conocen al Señor. Y por eso debemos de doblar nuestras rodillas, debemos de pedirle al Señor que sea Él el que tenga misericordia de aquellas naciones, de aquellas gentes que aún no le conocen. Así que está en usted y está en mí poder continuar hablando del poderoso Evangelio que transformó nuestras vidas. Si nosotros ya estamos en el reino de los cielos, hoy nos toca anunciar al Señor Jesucristo, que es el único Salvador y que nosotros debemos de doblar nuestras rodillas al Padre para poder ver ese fruto que nosotros queremos. La palabra del Señor nos dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Usted y yo pasamos ese momento y muchos se alegraron cuando venimos a Cristo. Hoy nosotros debemos de orar y de clamar por aquellos que no conocen a Cristo. Debemos de poner esto en nuestro corazón. Es algo serio y es algo que debemos de hacer. Que sea una meta, que sea un propósito de llevar al menos un alma para el Señor. Padre, muchas gracias porque tú nos exhortas. Muchas gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Que verdaderamente, Señor, podamos poner en práctica esta palabra que tú nos has hablado, Señor. Que nosotros podamos hablar de aquel que cambió, de aquel que transformó nuestras vidas. Es urgente, Señor, hablarle a las almas porque tú estás a las puertas, porque tú pronto vienes. Dios, sé propicio y que nosotros tengamos claro de que debemos de salir y anunciar tu Evangelio y que tengas tú misericordia de toda la humanidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pasen una feliz noche. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.